Estás escuchando Hombres y Mujeres de Fe. No te desconectes. No te desconectes. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvié, sé que no cambian lo que en mí ves. Cada cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti, confiaré en ti. Estás escuchando Hombres y Mujeres de Fe. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son las altas, tus planes son de bien. Sé que donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti, confiaré en ti, confiaré en ti. Bienvenidos al programa Hombres y Mujeres de Fe. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están, queridas hermanas y hermanos que el día de hoy nos acompañan en el programa Hombres y Mujeres de Fe? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Estamos contentos porque hoy está con nosotros el hermano Germán Flores. Él es miembro de aquí de la Iglesia Puerta La Hermosa y tenemos la bendición de contar con su presencia. Hermano Germán, por favor, salude a la audiencia. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Es un placer poder estar con ustedes. Amén, qué bueno, qué bendición que nos acompañe el hermano. Pues bien, ¿qué les parece que el hermano es el traductor de aquí de la iglesia? Pues todos los mensajes son en español y el hermano hace la traducción al inglés. Y tal vez usted ya ha escuchado su voz cuando viene, o bueno, lo han escuchado, saben que alguien está traduciendo en la predicación al inglés, pero no lo conocen. Así es que aquí está el hermano en vivo y a todo color para que ustedes lo conozcan. Hermano, ¿cuánto tiempo tiene haciendo esta labor de traducción? Me imagino que unos 10 años desde que empezamos aquí
a traducir. Yo me aventé, éramos varios que lo hacíamos, entonces yo fui el principal que me quedé. ¿Y qué tan difícil es hacer la traducción, hermano? Porque no nomás hay que repetir y repetir, ¿verdad? A veces Sí. se tienen que cambiar ciertas, saber transmitir la palabra, saber decirla para que la puedan comprender, ¿verdad? Cuando hacen la traducción, hermano. ¿Qué tan difícil es eso? Bueno, es algo que me ayuda es de que yo primeramente siempre estudié la Biblia en inglés. Yo conozco la Biblia en inglés y luego ya cuando llegué a Puerto Hermosa, entonces aprendí el español. Así que la de inglés la tengo más memorizada y se me hace más fácil para mí cuando oigo la escritura traducirla al inglés porque ya la conozco. Así que tiene sus tiempos cuando es difícil, pero la mayor parte pues es algo que hago mucho, ¿verdad? Así que con mucha práctica ya se me hace muy sencillo. Ok, pero además usted va, por ejemplo, usted que ya conoce al pastor Caleb, que es al que le hace la traducción, usted ya sabe, y me imagino que dentro de su cabeza se adelanta un poquito tal vez a poder traducir, ¿no? Porque luego a veces no se detienen los predicadores. Sí. ¿Y en qué momento usted hace esa corte o resume todo? Me imagino que tiene que resumir todo. ¿Cómo es eso? Es que el pensamiento es casi, que la palabra de Dios, el pensamiento casi es semejante uno a otro, de que cuando un predicador agarra un versículo y ya ves que sigue otro, ya el pensamiento va a seguir. Y como lo he oído muchas veces, entonces ya puedo ver lo que está haciendo el pastor o el predicador. Y muchas veces me adelanto, yo lo digo antes de que lo diga él, porque ya como él ya conozco las escrituras. Y como para mí el inglés es más sencillo que el español, y es por eso que me ayuda de que luego conocer cómo piensa el pastor, también ya sé lo que va a decir porque lo he hecho varias veces. Entonces sí, me ayuda Wow, pues tiene su chiste, tiene su ciencia, y ahorita lo que me hizo clic, hermano, es que usted dice que aprendió a conocer al pastor y entonces todos estos años y que lo escucha y lo escucha, pues le ha dado la oportunidad de conocer, ¿no? De conocerlo, no sé, sus palabras, la forma que quiere él transmitir algo también, ¿verdad? Eso le ha ayudado. Así es. Hermano, pues, ¿qué le parece si nos da una breve introducción del mensaje que nos dio? Claro, el mensaje para mí, cuando yo estaba preparando el mensaje, el Señor habló mi corazón y me dice algo sencillo: de tal manera amó Dios al mundo. Es el versículo que se conoce, ¿verdad?, más conocido y que muchos lo tenemos de corazón, pero muchas veces perdemos el sentido de la simplicidad del amor de Dios, de que Cristo se ofreció por nosotros, ya está pagado de solamente creer. Así que el mensaje era simplemente para recordarnos que aunque Dios es grande, mucho más allá de nuestro poder entenderle, y como quiera, Él es sencillo, simple, y el plan de salvación es tan simple que un niño chico puede comprenderlo y aceptar a Cristo como Salvador. Pues muchas gracias al hermano Germán que estuvo con nosotros en el programa Hombres y Mujeres de Fe, y quédese hasta el final de la predicación, de la enseñanza, para que su vida sea edificada. Un día se entregó por nosotros, amén. Entonces Él nos abrió la puerta a Dios, al Padre, nos dio entendimiento, nos salvó, nos dio el Espíritu Santo. Hoy estamos estudiando esta mañana en la escuela dominical tocante el Espíritu Santo, y qué bendición es. Hermanos, ahí en Juan capítulo 3, un versículo muy conocido. Ojalá que todos pudiéramos saberlo de memoria, pero capítulo 3 de Juan, el versículo 16. ¿Cuántos de ustedes conocen ese versículo? Una cosa de Dios, hermanos, que he aprendido, siendo Dios misterioso y más allá de mi entender, he comprendido que Dios es muy simple a la misma vez. Amén. Tan simple que un niño, un chiquito, puede comprender el plan de salvación, de que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Porque de tal manera, dice la Biblia ahí, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tu alma, tu espíritu que mora en ti, tu personalidad, lo que eres tú, lo que Dios ha hecho en tu ser, tu alma conoce su origen y busca volver a conectarse con el Creador. Es por eso que tenemos un hueco, un vacío. Aún cristianos que han aceptado a Cristo no saben el gozo de rendirse al Espíritu de Dios y conocer esa paz que Dios ofrece. Que Cristo dijo, mi paz os dejo. Nuestra alma sabe que tiene un Creador. Y los perdidos también reconocen, hay un Creador y mi alma quiere volver a conectarse, pero no saben cómo. Entonces el Señor, dice aquí la Biblia, que Dios tomó la iniciativa y dice, de tal manera amó Dios al mundo. En el día que Adán fue creado, yo me imagino que estaba sentado, flácido, sin reflejos. Imagínense, hermanos, Dios creó a Adán, me imagino que o parado o sentado, pero estaba todo completo. Tenía los músculos, todos los ojos, el pelo, estaba listo, pero estaba sin vida, estaba muerto. Ezequiel, cuando él vio el valle de los huesos secos, nos cuenta algo que nos puede ayudar para ver cómo Dios, dice la Biblia en Ezequiel, no vayan para allá, nomás lo voy a leer. Y los huesos se juntaron cada uno, hueso con hueso. Yo imagino que Dios, cuando creó al hombre, lo comenzó con hueso, lo hizo. Y miré, dice la Biblia, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. So, usted se imagina que Dios le puso todo lo que era necesario para que este hombre funcionara. Y luego dice, y sopló en Génesis 2:7, dice, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí es donde usted y yo recibimos vida. La personalidad, tu alma, lo que eres tú, es hecho por Dios. Fue cuando el Espíritu, dice, sopló. He breathed into his nostrils. Entonces, somos seres vivientes. En el día que Dios te llame, esta casa, dice la Biblia, va a volver a la tierra de donde vino. Esta es solamente una casa donde moras tú, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios es tu alma. Es Cristo Jesús fue el que te dio luz, te alumbró la luz. Dice, Él es la luz que alumbra a cada hombre que entra al mundo. Entonces Dios te creó y un día vamos a volver a Él. Este Espíritu va a volver. Entonces dice la Biblia que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Nosotros tuvimos un bebé y la primera vez que lo vimos en el sonogram, la primera vez, era nada más una estrellita, nomás se veía una estrellita. Y le digo yo, ¿esa es la vida? Dice, esa es vida. Solo Dios en su misterio sabe cuándo ese espíritu entra en ese cuerpo físico. Esos son misterios de Dios que le pertenecen solamente a Dios. Pero todavía, cada uno de nosotros, el Señor nos dio aliento cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios da al hombre personalidad, carácter, sus cualidades, conciencia. Y Dios es el que nos da aliento de vida. Y cuando digo, va a haber un día cuando dice la palabra de Dios, esta noche vienen a pedirte tu alma. Un día. Dice la Biblia en inglés, your soul is required of thee. Un día va a venir, ¿verdad? Y decir, este día se requiere tu alma, ven. Y no podemos rechazarlo. Cuando el Señor dice, voy a recoger tu alma, entonces es cuando nosotros saldremos de esta casa, de este cuerpo, y volver a Dios.
Por eso es muy importante, hermanos, escuchar el Evangelio, el mensaje de esta mañana, que Dios nos ama. Pero hay que temer a Dios, porque Él nos ha dado entendimiento por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Así que Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando usted ama a alguien, lo que usted está diciendo es, yo te quiero, y por eso te elijo, y no habrá nadie entre nosotros. Cuando Dios dice, yo te amo, Él está diciendo, yo te estoy escogiendo a ti. Y te estoy diciendo que entre tú y yo no hay nadie más. Es como un matrimonio, ¿verdad? Mientras no haya nadie más, estamos en paz. Pero cuando hay un estorbo, entonces ya no puede fluir el amor. Así es Dios, hermanos. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir que a cada uno personalmente Dios ha escogido para amarte. Para decirte, tú eres muy importante para mí, que no hay nadie más entre tú y yo. Tú puedes venir a mí cuando tú quieras. Isn't that good? Hermano, hay que tomar la oportunidad de entrar ahí con el Señor en el lugar santísimo, porque Dios nos ha dado esa oportunidad, porque dice, yo te amo. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que es salvo, dice, para nosotros que somos salvos, el Señor dijo, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Isn't that good? Cuando yo estaba joven y escogíamos para equipos de pelota o de básquetbol, y siempre había uno que uno no elegía, ¿verdad? Porque estaba muy chiquito, estaba muy débil. Pero en Cristo Jesús, amén, eso no tiene que ver nada. Dios no hace diferencia. Todo aquel, dice la Biblia, que cree. De tal manera amó Dios al mundo, dice ahí, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, de tal manera, dice, es algo impresionante que Dios nos haya amado, y dice, yo he quitado todo el estorbo que te estorbaba para venir a mí. Yo hemos de decir, pero ahí está el pecado nos quita, sí, pero el Señor dijo, pero yo he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay personas que dicen, no, esto está muy fácil. Hay personas que dicen, no, la salvación no debe ser tan fácil. Pero yo le doy gracias a Dios que es fácil. Hermanos, porque un niño puede comprender el plan de salvación. Y en el día que usted muera, y si usted muere sin Cristo, usted le diga a Dios, no, pues yo lo entendí porque estaba muy difícil. Te va a decir Dios, no tienes excusa porque te lo puse muy simple. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Yo me alegro, hermanos, que es simple. No estamos para juzgar a las personas que dicen, no, pues aceptó a Cristo, pero mira cómo anda. No, eso es algo que Dios tiene que, son misterios de Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que el que cree puede ser salvo. Porque su Hijo unigénito fue su único Hijo que salió de su ser, de su centro, de su corazón, o una extensión de su ser. Y si Dios no puede disminuir de su persona, entonces se puede decir que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que Dios no puede disminuir. Cuando Él vino al mundo y se dio por nosotros, dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo, reconciliándose a sí mismo. Te digo que Dios te ama y que Cristo todo lo pagó. Qué bendición, hermanos. La Biblia dice, esfuérzate en la gracia de Dios. Yo no sé de ustedes, pero para mí, y lo aprendí, hermanos, porque yo he fracasado muchas veces y sigo fracasando.
Pero siempre me acuerdo de ese versículo. Sé fuerte en la gracia de Dios. Porque si antes de ser salvo necesitaba la gracia, algo que no merecía, ahora que estoy salvo, para mantenerme salvo, necesito más de su gracia. Es la misma gracia que me salvó, es la misma gracia que me mantiene salvo. Amén. Si no lo merecía antes, no lo merezco ahorita tampoco. Por eso la gracia de Dios es muy importante, hermanos, porque es la que nos da la victoria, ¿verdad? Donde abundó el pecado, abundó más la gracia de Dios. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de esforzarnos en la gracia, ser fuertes, porque en el día que fracases, esa gracia es la que te va a levantar. Vas a decir, no, Señor, yo no lo merezco. Pues si nunca lo mereciste. No hay diferencia de antes cuando estabas perdido que ahorita, es igual. La misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos sostiene. Entonces, sé fuerte en la gracia de Dios. Siempre hay que recordar que Dios nos ama. Amén. Entonces, dice, para que todo aquel que cree, Dios no hace diferencia. Sea pobre, sea rico, sea fuerte, sea débil, sea grande, sea chico, sea viejo, sea joven o sea niño. Dios no hace diferencia. Dice, todo aquel que cree. Qué bonito que Dios no hace diferencia de personas. Amén. Un día el Señor me ofreció salvación. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Amén. En el día que recibí a Cristo dije, sí, yo creo. Puedes ser salvo. Amén. El Señor me salvó. Pero tú dirás, pero yo creo en Dios, ¿verdad? Es lo que dice la gente, así estábamos. No, pues yo creo en Dios, pero no, Dios no dice el que cree en Dios, sino el que cree en el Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree solo en Dios está equivocado. Tú crees que Dios es uno, dice la Biblia, bien haces, porque también los diablos creen. ¿Y qué dice la Biblia? Y tiemblan, porque saben que hay un Dios verdadero. Pero creer en Dios no nos salva. Creer en el Hijo de Dios. De tal manera nos amó, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es por eso que el diablo aborrece el nombre de Jesús. Tú puedes hablar de Dios todo lo que quieras, pero nomás no hables de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio son las buenas nuevas de Cristo. Y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Entonces, es necesario, hermanos, creer en el Hijo de Dios, porque cuando dice que dio a su Hijo unigénito, Él ha puesto por sacrificio a su Hijo, a Cristo, que satisfació toda la demanda de la ley que dice, el alma que pecare, esa morirá. Cristo Jesús cumplió esa ley. Si tú pecaste, vas a morir. Pero no vas a morir nomás físicamente, pero también eternamente sin Cristo. Te vas a ir al infierno. Pero Cristo pagó todo lo que la ley demandaba. Creer en el Hijo de Dios, porque a este Dios mismo ha puesto por salvación del pecado. Cristo Jesús. Jesús mismo dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración la hizo Cristo Jesús mismo. No el predicador, no la iglesia, el Señor mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se declaró ser el único camino y todos los demás son fraudes.
Yo soy la verdad y todos los demás son mentira. Es lo que estaba diciendo. Yo soy. Por eso dijo el Señor. Dice la Biblia que hay que creer en el Hijo de Dios, porque Él se dio por nosotros. Es necesario creer en el Padre y en el Hijo de Dios. De cierto os digo, dice la Biblia, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Por mí, el que entrare será salvo. Yo soy la puerta, dice, y el que entrare será salvo. Dios dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay una muerte que se espera, no física, pero espiritual. Perderse no es ser salvo, es perder la entrada de la puerta. Aquel que no entra por la puerta, entonces no puede ser salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces vemos dos personajes. Dios, el cual es el Padre, el que ama al mundo, y a su Hijo Jesucristo, el que se dio por nuestros pecados. Dios se manifestó, dice la Biblia en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por cuanto todos pecaron, y la paga del pecado es muerte. Y es por eso estábamos, aunque vivos, pero separados de Dios, porque estábamos muertos. Entonces, hermanos, está el amor de Dios y luego está la justicia de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios llama como la justicia de Dios. La justicia es establecida por Dios y es moralmente correcto, justificable. La justicia de Dios es actuar de forma correcta y moral según lo que Dios ha dicho y establecido. Vamos ahí, hermanos, en Romanos capítulo 3 en su Biblia. Romanos capítulo 13, versículo 21. Esta es lo que la palabra de Dios llama la justicia de Dios. En versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios llama la justicia. Entonces la justicia de Dios, hermanos, es moralmente correcto. La justicia es actuar de la forma correcta y moral según lo que Dios ha dicho y establecido. La justicia de Dios quiere decir de la manera que Dios ha dicho. El hombre quiere venir a Dios mediante sus obras, su religión, sus creencias, pero Dios dice, yo he puesto mi justicia. Lo que yo quiero, lo que yo requiero. Dice ahí, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la justicia de Dios. Se ha manifestado o hecho aparente. Aparte de la ley quiere decir sin ley. Dios clavó la ley en la cruz, anulando el acto de los decretos que habían contra nosotros, borrando o eliminando la escritura de ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cristo Jesús tomó toda la ley y la clavó en la cruz. Esa ley estaba en contra de nosotros por cuanto todos pecaron y nos condenaba. Pero el Hijo de Dios lo tomó sin la ley, abriendo para nosotros el camino hacia el lugar santo y dándonos acceso al Padre sin tener que obedecer ninguna ley. Por eso no es por obras. Por ejemplo, el hombre quiere ser justificado por su obediencia a la ley, diciendo, yo soy bueno, yo no hago nada malo a ninguno, y quiere justificarse delante de Dios. Pero Pablo es claro en decir
pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Entonces el Señor lo puso muy simple. Ya está todo pagado. Solamente dice la Biblia, creer en el Hijo de Dios. La justicia de Dios, lo que es correcto y moral para Dios, y lo que Él requiere es que sea por medio de Jesucristo, por la fe que es en Jesucristo. Es para todos, no solo para los judíos, sino para todas las razas, sean ricos, pobres, hombres y mujeres, para todos los que creen en Él. Dios es bueno, amén, porque todos somos iguales. En esto, en el versículo 23, dice, somos iguales en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, todos somos pecadores. Destituidos quiere decir ser inferior, quedarse corto, ser deficiente, quedarse atrás. Dice, es caer, carecer, sufrir necesidad, es faltar o ser miserable o peor porque hemos pecado contra Dios. Destituidos, en inglés dice come short, no alcanzamos la gloria de Dios. La gloria de Dios está en el cielo donde Dios mora y vive. Y en el día que Dios te llame a su presencia, dice la Biblia, está establecido, ¿verdad? Morir, que el hombre muere después, viene el judgment to come, viene el juicio. Entonces, hermanos, hemos hablado de que Dios ama al mundo, amó al mundo, y amar es elegir a alguien, y el amor se demuestra por acción. Dios en su amor, entonces, como Dios que nos amó, el cual entonces dio a su Hijo unigénito para rescatarnos del pecado. Ahora, hablamos de la gracia de Dios, la cual es bondad y favor que uno no merece. Alguien lo puso de esta manera: misericordia es no recibir lo que mereces, gracia es recibir lo que no mereces. La gracia de Dios, hermanos, nos acepta y somos recibidos porque alguien más pagó por la deuda. Ya está pagado, it's available to everybody. El que cree y el que quiere puede venir a Cristo. No hay excusa ninguna en el día, hermanos. Créame, en el día que usted haga una excusa delante de Dios, el Dios le va a decir, pero simple. No tienes excusa. El Señor nos acepta, nos ha recibido. En la gracia de Dios somos recibidos sin mérito alguno, porque otro cumplió el requisito de la ley. Alguien más lo pagó, alguien más lo cumplió. Amén. En la gracia de Dios hallamos bondad y favor. Hallar gracia delante de Dios es posible porque Dios nos acepta por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios que Él es bueno? Really? Usted sabe que la única razón por la cual el pecador responde al mensaje del Evangelio es cuando oye del amor de Dios. No es por temor al infierno o del juicio venidero o por tragedia, por las penas que uno padece. ¿Sabe usted que el pecador responde al Evangelio solamente cuando oye que Dios le ama? Dice la palabra de Dios en Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, dice, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento. ¿Qué no sabéis? En el inglés dice, ¿qué no sabéis? Que the goodness of God, la benignidad de Dios, es la que te guía al arrepentimiento. Muchos agarran la religión cuando están sufriendo, cuando se le muere a alguien, o cuando tienen temor de algo,
pero en realidad no son salvos. Por eso no se quedan. Cuando oye que Dios le ama, cuando recibe el mensaje de que tanto amó Dios a esa persona que se dio por él, entonces el corazón recibe el amor de Dios. Cuando oímos que Dios es bueno, que nos ama y que no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Todos nosotros queremos ser aceptados por el amor de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestra iglesia. Es el amor el que nos atrae. Entonces el pecador, cuando reconoce que Dios lo amó tanto que dio a su Hijo, es cuando responde. En su corazón se arrepiente y se da cuenta de que Dios es sincero. El Evangelio es el amor que Dios tiene por nosotros. Nos mantiene en nuestro sitio y para poder cumplir nuestras responsabilidades de manera semejante a como soldados que se unen bajo una bandera. El Evangelio, el amor de Dios, es el que nos constriñe. Es por eso que hay personas que salen a ganar almas, no para asustarlos, no para ofrecerles algo mejor, no, para decirles que Dios les ama. Dios lo demostró cuando dio a su Hijo. Entonces el pecador solamente va a responder cuando se da cuenta que Dios lo ama. Romanos capítulo 3:24 dice, siendo justificados, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios es el plan que Dios puso para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Gratis. Si usted no se da cuenta, dice ahí gratuitamente, quiere decir gratis. No le va a costar a usted nada, aunque a él le costó todo. Por medio de su gracia, por la redención que Cristo Jesús hizo. Justificados, quiere decir, hermanos, como si nunca hubieras pecado. Dios sepulta tus pecados en el mar, ¿verdad? Los aparta de... Cuando tú vienes y dices, Señor, perdona por este pecado, y vienes 10 veces, se me hace que el Señor va a decir, ¿cuál? Ya se me olvidó. Aunque si usted no se da cuenta, Dios tiene el poder para olvidar. Aunque nosotros no. Dios olvida. Porque cuando Él perdona realmente. Justificados. Es hecho como si nunca hubieses pecado. Se levanta uno justificado, limpio, amén, gozándose, y se cae todo el peso del pecado. Y se levanta uno que a una nueva vida, porque ha sido perdonado. El costo para nosotros, gratis. La manera que Él lo hizo es por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el resumen, hermanos, la justicia de Dios es lo que Dios ha puesto y establecido para que seamos salvos, o por decir, de la manera que Él quiere, no a tu manera, no a la manera que tú crees o por tu religión. Es solamente por Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación quiere decir la víctima del sacrificio. Dios puso a su Hijo como víctima de sacrificio por ti. De tal manera amó Dios al mundo, así lo amó, que dio a su Hijo unigénito, para declarar su justicia en remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Dice la Biblia en Mateo 17:5,
este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en él creer. Ahí en Juan capítulo, vamos a volver otra vez, hermanos, a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, dice así la Biblia, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está el versículo 19, hermanos. Y esta es la condenación. Dice así la Biblia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no oye la luz para que sus obras sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Simplemente, para terminar, la única manera que usted va a ser condenado, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y cuando la luz vino al mundo, pagó por todo. Quitó la ley, amén, quitó tus deudas, las pagó, y hace cuenta que se rasgó ¿cómo se dice? La puerta que estaba, el velo, y se quedó la puerta abierta, y te paras tú ahí a la puerta, y el Señor me dice, ven, pagado está. El pecador dice, pero yo prefiero escoger las tinieblas. No, está muy fácil. Yo quiero justificarme delante de Dios. No, está muy fácil. Esa es la condenación. De que ya está todo pagado. Y todo aquel que rechaza al Hijo ya está condenado. No hay nada que hacer. Está usted equivocado si usted piensa que tiene que hacer algo. Es un insulto para Dios tratar de hacer algo, porque Él dio a su Hijo. Y nosotros nada. Nuestras buenas obras son como trapos sucios, ¿right? Inmundos. Esta es la condenación, hermanos, que ha venido, pero los hombres amaron, quiere decir, prefieren escoger lo malo. Las obras malas, las tinieblas, porque es lo que son malos. Entonces, hermanos, la decisión es tan simple, que un niño puede comprender que Cristo Jesús salva al pecador, si solamente queremos. La Biblia dice que es muy simple. Ahí en Romanos capítulo 10 dice, hermanos, que la palabra de fe está aún en tu boca. ¿Cómo podemos ser salvos? Que si con tu boca confesares. Eso quiere decir que si tú te pones a hablar con Dios con tu boca y le dices algo, si le dices, sí, Señor, yo soy pecador, por cuanto todos pecaron. Sí, Señor, tú moriste por mí. Dice la Biblia, que invocares al nombre del Señor y creyeres en tu corazón. Se requiere recibir a Cristo en tu corazón. Porque con el corazón se cree para salvación. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Y si usted nomás le da solamente de labios, es por eso que usted está miserable. No conoce la paz de Dios, el amor de Dios. Porque con el corazón se cree. Es necesario invocar el nombre del Señor y recibirlo en el corazón. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre, por el mensaje simple, Señor,
porque tú eres más allá de nuestro entendimiento, no podemos comprender lo que tú eres. Aún tú nos has dado entendimiento y has manifestado tu justicia, el plan que tú pusiste para que cada uno de nosotros pudiésemos ser salvos. Señor, en este lugar, esta mañana, ha de haber alguien que cree que la salvación es complicada, que tiene que hacer algo. Pero en verdad el problema es que ama las tinieblas y no quiere venir a Cristo. Hermano, si gusta despedirse de la audiencia, por favor. Pues gracias a todos los que escuchan. Para mí es una bendición poder servir. Y ojalá que no nada más este mensaje, pero muchos de los demás que oyen sean bendición para todos. Dios los bendiga. Que Dios les bendiga y nos vemos en otra emisión del programa. Hemos llegado al final de su programa Hombres y Mujeres de Fe. Es un ministerio de la Iglesia Bautista Puerta La Hermosa en San Antonio, Texas. Dirección General, Pastor Caleb Carrizales. Producción y audio, Josué Vargas. Locución y producción, Antonia Vargas. Gracias por escucharnos y compartir con más personas para que este ministerio siga creciendo. Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición a su vida. Los esperamos en la próxima emisión. Que el Señor les bendiga. Estás escuchando Hombres y mujeres de fe, no te desconectes. No te desconectes. Al Señor, nuestros himnos de dolor, pues los campos visitó con su rica bendición. Ya la siega terminó, la cosecha se guardó. Este mundo es de Dios. Este mundo es de Dios. El eterno sembrador. Y en su pieza de crecer hasta el fin del mal y el bien. Todo grano brotará, y espiga crecerá. Señor, queremos ser el buen trigo en tu mies. Ven y nuestras voces alegres unamos al coro celeste del trono alrededor. Sus voces se encuentran por miles de miles, mas todas son una, su gozo y amor. El nombre sagrado de Dios de los cielos a una bendiga la gran creación. Y
hombres y mujeres de fe. No te desconectes. No te desconectes.